¿Cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente. Estamos en el segundo capítulo de Rumbo Constituyente. En este programa lo que queremos hacer es conocer justamente a quiénes son las personas que van de candidatos, candidatas a la Convención Constituyente, a la Convención Constitucional. Recuerden que el 11 de abril se votará por candidatos a la Constituyente, pero también se votará para gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa, concejal, concejales. Nosotros en este programa nos vamos a dedicar a conocer estas candidaturas y saber un poquitito más de cada una de ellas, cuáles son sus ideas, cuál es su experiencia de vida, qué es lo que proponen y qué es lo que quieren llevar finalmente a la Convención Constituyente una vez que ésta empiece a funcionar. Hoy día he invitado a este programa a Paulo San Martín, candidato del Distrito 20 por Independientes No Neutrales en la lista y de Independientes del Biobío por una nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Paulina, muchísimas gracias por la invitación y aquí contento de establecer una grata conversación para poder aportar en todo lo que se nos viene previo a la elección del 11 de abril. Así que aquí estoy como material dispuesto para responder lo que tú quieras preguntarme. Partamos por que la gente conozca quién es Paulo San Martín, cuál ha sido su desarrollo tanto en lo profesional como en lo personal también, que conozcan tu historia de vida, que conozcan a qué te dedicas, para luego pasar ya a los temas, ya tus ideas, si es que eres elegido finalmente parte de estos 155 convencionales. Vale, gracias. Bueno, primero que todo me voy a presentar entonces. Mi nombre es Paulo San Martín Cuevas. Muchas personas previamente me conocían como Paulo Cuevas San Martín. Yo me cambié el apellido por el apellido de mi madre en el año 2014 para titularme con el apellido de mi mamá. Formo parte de una familia de 3 hermanos. Tengo un hermano en situación de discapacidad con síndrome de Down. Tengo un hermano gemelo y mi persona. Así que, bueno, soy arquitecto de profesión, tengo 33 años. Mi historia de vida es bien simpática en el fondo, porque crecí en Hualpén, bajo el alero de mi mamá. Lamentablemente nunca tuve relación directa con mi padre, no lo conocí y hasta el día de hoy ya no tengo relación con él. En ese sentido, formo parte de gran parte de los chilenos y chilenas que vienen de esa camada que en el fondo no tienen una estructura de lo que se conoce como normalidad ante el código de lo que es familia, digámoslo así. Después, bueno, me crié con mi mamá, como te decía, en casa de mis abuelos. Lamentablemente, por cosas de la vida, llegó un momento en el que se rompieron las relaciones desde el punto de vista familiar con mis abuelos y, eh, bueno, terminamos viviendo en Penco con mi mamá en una casita de 36 metros cuadrados. Ahí yo crecí, tuve mi formación en la enseñanza media, estudié becado desde kinder a cuarto medio en el fondo, por lo cual no había ningún margen de error desde el punto de vista académico, porque si es que fallabas en eso, la única oportunidad que podríais tener en la vida se venía abajo, por lo cual siempre fue súper ñoño, digámoslo así, bueno para estudiar y todas esas cosas. Puedo dar fe que mi hermano gemelo también. Y producto de la misma realidad, de la necesidad habitacional con la que creciste, también decidí estudiar arquitectura, porque en el fondo siempre anhelé el hecho de la responsabilidad que me corresponde ahora como profesional, de tener la responsabilidad de poder crear espacios para contener la vida del ser humano, con todas las complejidades que eso significa. Entonces, lo rico que descubrí dentro de mi formación académica en el fondo es darte cuenta que para tú poder diseñar espacios para todas las personas, tienes que tener la capacidad de poder analizar a todas las personas. Porque lo que uno entiende por confort térmico, lo que uno entiende por gusto, por felicidad, es totalmente distinto. Por lo cual, tenías que ir construyendo empatía desde el análisis, digámoslo, profesional. Bueno, terminé mi carrera, también me vinculé muy fuerte por la condición de discapacidad de mi hermano, pequeño desde chico, a asumir una condición, digámoslo, de copaternidad con mi gemelo con Alfredo Eduardo, de poder ayudar en casa a cuidarlo. Por ende, tampoco, digámoslo así, que fui un chico muy callejero ni nada de eso, porque la responsabilidad de tener que cuidar a tu hermano, de hacerte cargo de las responsabilidades de la casa, se transformaban en cotidiano.
Entonces eso también, digámoslo, me ayudó a hoy en día lo que más me hace feliz, que es ser papá, porque no me pone en ningún debate ni en ningún conflicto el poder lidiar con la copaternidad, digámoslo, con mi pareja para con mi hija, digámoslo así. Con Alfredo Bardo descubrí, mi hermano pequeño, el mundo de la discapacidad en primera persona. De repente, cuando uno se pone a analizar las brechas y las diferencias que llevaron a este estallido social, tú podías ser un narrador testigo, ver las cosas, analizarlas, o sentirte un narrador protagonista. En el fondo se estaba reclamando contra las cosas que te habían tocado en carne propia, como lo era, por ejemplo, el derecho a una salud, el derecho a la dignidad de las personas. Y con mi hermano lo viví fuertemente, involucrándome siempre en su educación, digámoslo así, acompañándolo en el colegio, nos turnamos con mi hermano gemelo a ir días por medio, digámoslo así, acompañarlo en las tardes para que pudiera tener una mejor formación académica. Posterior a eso, mi hermano seguía estudiando en Hualpén y nosotros nos habíamos ido a Penco, entonces conocíamos lo que era levantarnos día por medio, nos turnamos con mi hermano, 10 para las 6 de la mañana para tomar la micro, ir a acompañarlo al colegio, dejarlo en el colegio, irnos después al liceo, terminar las clases, ir a buscar a tu hermano a Hualpén y llevarlo a Penco en la noche. Entonces, todas esas cosas nos fueron, digámoslo, forjando, pero no desconociendo también la realidad ajena de las personas. Oye, Durante Pablo, perdone que te interrumpa porque hay un tema ahí que me interesa mucho. ¿Qué edad tiene tu hermano? Alfredo Eduardo en este momento tiene ¿Sí? 28 años. ¿Y cómo ha sido la integración de él en el colegio? ¿Cómo fue? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Yo te lo pregunto, y para hacer, tú lo sabes, pero se lo vamos a contar a la gente, que yo también tengo un hermano Down de 31 años y por lo tanto también conozco lo que es la realidad de tener un hermano en condiciones en las cuales no siempre el entorno es amigable, donde existe mucha discriminación. Y quiero saber cómo fue la integración de tu hermano, porque ese es un tema fundamental en una sociedad. O sea, ya estamos empezando a tocar temas que dicen relación con la sociedad, que dicen relación con la propia constitución, que dicen relación con el Chile que queremos. Claro. Y me gustaría conocer cuál fue la experiencia de tu hermano para ver si se parece a la que tuvo el mío. Uf, qué interesante tema tocáis la fibra pura. ¿Cómo fue la relación mira, yo lo asocio cómo fue la relación de la dignidad de mi hermano pequeño? Porque vivir con una condición de discapacidad hace de que aparezca una sociedad asistencialista que ante la ayuda, el apoyo, que debería ser algo elemental, se transforma como una suerte de un asistencialismo lamentable, como que te miran como con desdén, como con pena, como si fuera una cruz, en vez de analizar las potencialidades que podrías encontrar en estas personas maravillosas que en el fondo somos todos y todas. Desde el año 2008 ya las personas dejaron de ser personas discapacitadas a personas en situación de discapacidad, lo cual desde el punto de vista de la lengua se le otorga una condición más digna, pero desde el punto de vista de las políticas públicas no es tanto, pero eso lo vamos a ahondar después. ¿Cómo fue el proceso? Fue muy complejo porque lo primero había que encontrar algún recinto educacional que tuviera proyectos de integración. Y eso era prácticamente nulo cuando Alfredo Eduardo empezó su escolaridad, que fue en el año 96, 97. Y obviamente ahí partía todo porque ir acompañándolo a hacer las clases producto de lo mismo. Porque en el fondo los educadores, en ese caso, no tenían quizás la expertise o no contaban con todas las herramientas para hacerse cargo del desafío real que significa tener que formar a una persona en situación de discapacidad intelectual y en este caso con síndrome de Down. Entonces, esto también nos condicionó mucho tiempo, como familia, te digo, a poder optar a opciones reales, a tener una libertad de elección a la hora de poder optar por una formación académica para él. Porque había muchos colegios que si bien hablaban de un discurso de educación integral, no había proyectos de integración dentro de sus colegiaturas. Entonces, en el fondo, había una suerte de desazón familiar, porque tú generabas una expectativa gigantesca, es decir, teníamos una educación integral, íbamos, tocábamos las puertas y decían, no, si esto en el fondo es básicamente para que la matrícula se nos amplíe, pero no habían planes reales. Entonces, te termináis quedando con lo que te ofrecen nomás, po. Y a eso le tratabais de sacar el mayor partido. Y ese desafío de verdad que ha sido un llamado gigantesco, al menos que yo he tenido desde el día uno para con las personas en situación de discapacidad. Y eso me llevó también a mí
a involucrarme en ese tiempo de joven, ahora como adulto, en el acompañamiento para las personas en situación de discapacidad fuera de las plataformas escolares netamente, desarrollando proyectos deportivos para con ellos, participando y cofundando el proyecto Abre de Teletón, en el cual nos encargamos de habilitar las viviendas para las personas en situación de discapacidad que también estaban fuera de las políticas públicas del Estado en ese tiempo. Entonces, ha sido un desafío bien grande y estoy seguro que quizás todas las personas que están escuchando este relato están asintiendo constantemente porque de verdad que es así. Tú tocas las puertas y es muy difícil que te las abran y cuando te las abren es bien poco digno. Son muy asistencialistas, pero no hay un proceso, digámoslo, complementario e integral real para ellos y ellas. Como que te dicen, no, si él va a estudiar hasta ahora nomás, es para que el día de mañana se pueda defender, para enseñarle a manejar el vuelto del pan y cosas de ese tipo. Y tú vas conociendo realidades dentro de la familia y tú decís, pero es que no, po, no es así. Estas personas tienen capacidades distintas, pero son ricos en un montón de otras cosas. Entonces, creo que ahí el dogma que tuvo mi mamá fue el que más nos marcó. O sea, tu hermano será Down, pero tiene todo esto, esto, y nosotros como familia nos encargamos de potenciar todo lo otro en vez de centrarnos en su trisomía en el cromosoma 21, en su condición de síndrome de Down en sí. Así que Bueno, eso fue. lo que me cuentas es muy parecida a la experiencia que tuvieron mis papás con mi hermano, en el cual mi hermano fue el primer Down que entró a un colegio en Chillán y evidentemente no había nada, absolutamente nada de integración en aquel momento. Y eso también tiene consecuencias que lamentablemente mi hermano las sufrió. Y mi hermano hoy día, todo lo que él expresa, lo expresa en la pintura. Mi hermano casi no habla, pero todo lo que él hace ahora es pintar. Y ya ha tenido exposiciones y todo, entonces lo cuento además como un ejemplo de lo que tú estás señalando. Y efectivamente yo asiento porque todo lo que tú estás diciendo me representa muchísimo y yo creo que está representando a muchísimas personas, no solamente con síndrome de Down, sino que también en otras situaciones incluso más complejas que el síndrome de Down y que muchas veces se sienten solos y abandonados por el sistema. Cuando se tiene dinero, se puede ir e ingresar o tener todo, digamos, un tipo de ayuda profesional, pero cuando no se tiene, es muy, muy complicado. Entonces, entiendo perfectamente y además recalco que tu propia experiencia la canalizaste, no solo en tu hermano, sino que al mismo tiempo en proyectos que ayudaran a otros, en proyectos que también lograran hacer que otros que están en la misma situación, bueno, desarrollen sus capacidades. Y son capacidades también distintas y a veces hay que descubrirlas. Y eso Exacto. también es importante, hay que motivarlos y tratar de buscar, bueno, ¿dónde está? Porque tienen cualidades distintas y eso, la música, la pintura, el deporte, bueno, hay tantas cosas que pueden desarrollar. Y Pablo, y también de tu experiencia, que ya algo has esbozado, está el tema de la vivienda. Tú Claro. eres arquitecto, tú eres una persona joven, que ya nos contaste que tu propia experiencia fue vivir en un lugar muy pequeño Mm. y que eso también te abrió los ojos a lo que significa justamente la vivienda y el entorno social, porque a veces uno cuando habla de vivienda piensa, bueno, la casa, el edificio, si es que quiero departamento o quiero una casa, pero muchas veces también uno ve, sobre todo en sociedades como la nuestra, bueno, que no se toma en cuenta lo importante que es la vivienda para la propia vida de las personas. No es lo mismo vivir en 30 metros cuadrados que vivir en 200 metros cuadrados. No es lo mismo vivir en un entorno donde estás tapado, estos quietos verticales, a que estés viviendo en un condominio. O que estés viviendo o que se construye una casa en un lugar donde el terreno se sabe que si viene un terremoto se va a caer a que estés en otro lugar. O que estés cerca o las zonas de rezago donde tienen además todas estas industrias que contaminan y las viviendas se construyen ahí. Bueno, estaban antes, las industrias generalmente llegan después. Entonces, ¿cómo tú ves ese tema social y vivienda? Wow. Porque hay muchos arquitectos que sencillamente es construir y tratar de construir y sacar el mayor
rédito posible económico. O sea, hemos visto cuántos proyectos que, si no es por la participación ciudadana, sencillamente tenemos torres enormes y con estacionamientos y que, con toda la congestión, contaminación, con todo lo que deriva. Pero también hay otra forma de ver la arquitectura, la vivienda, como, con una función social. Claro. Y quiero saber tu opinión sobre el tema. Wow. Efectivamente, el rubro de la construcción, el rubro de la arquitectura, del urbanismo, de la planificación de los espacios, se puede ver como una planilla de Excel, como bien dices tú, que es maximizar todo lo que te permite la regulación jurídica vigente, digámoslo así. Incluso pasar el límite a veces, Claro, jugando ahí al con límite. estos vacíos, digamos, los legales en el fondo. ¿Por qué? Porque la Constitución no salvaguarda la matriz fundamental de donde derivan las políticas habitacionales. Yo creo que ahí por ahí va el tema, pero más que irnos a los macros, lo vamos a ver después, pero es claro, o sea, hay dos aristas importantes. Tú mencionaste el concepto de la vivienda en sí, que yo lo veo como el artefacto. La vivienda es una cosa, pero es una cosa que se posiciona en un lugar. Y ambas cosas son exactamente igual de importantes. La casa, el elemento y el lugar en donde se posiciona. Y a través de la fusión de estas dos cosas es donde se va construyendo la dignidad, como diría yo. Porque en Chile también ha ocurrido mucho de que muchas personas, por tratar de mantener un estándar social, ocultan la verdadera necesidad. ¿Me explico? Por lo cual, no permiten de explicitar que son vulnerables a alguna política habitacional para no quedar mal parado y cosas de ese tipo, ¿me Por explico? el que dirán. Por el que dirán, y eso hace de que las políticas habitacionales en el fondo tampoco las consideren. Cuando tú creces en una casa tan chiquita, yo veía, vivía y diseñabas e inventabas realidades que eran netamente en tu cabeza, porque no las habías disfrutado, no las habías conocido, pero sí había una parte bien interesante que yo quiero rescatar, que es en el fondo cuando tú cierras los ojos y transformas ese espacio reducido, digámoslo así, en un palacio. Yo cuando trabajo hoy en día desarrollando viviendas sociales, les digo a las familias, si ustedes cerraran los ojos y me describieran cómo es una cocina para ustedes, te la empiezan a describir y hablan de una salamandra con la teterita hirviendo, una tortilla de rescoldo calentita al lado, una ristra de ajo, una malla de cebolla en la parte de arriba, pero cuando después se encuentran con la realidad habitacional que existe, es totalmente distinto a lo que tú entendías como evocación. Y esa evocación que tú compartías o que tú compartes es lo que te construye la felicidad. No es el artefacto, ¿me explico? No es la casa en sí. La casa debe cumplir un rol de contener todo eso rico que tú tienes dentro. Y es ahí donde los entornos sociales se vuelven tan importantes. Porque, por ejemplo, si tú entregas viviendas sociales de 50 metros cuadrados, 47 metros cuadrados es el promedio aproximado que se entregan hoy en día, en entornos donde las áreas verdes son casi nulas, en entornos donde tú estás lejos de los sistemas de transporte, donde estás alejado de los núcleos de servicios de las mismas ciudades, en el fondo no estás teniendo un vínculo en ningún ámbito con el entorno social en el que estáis. Entonces, eso genera también un problema muy grande, porque estás pasando el 50% de tu día desplazándote de la casa al trabajo, en el fondo, o del trabajo a la casa, y situaciones como esa se ven en el descontento ciudadano. Cuando se plantea la idea en Santiago de que las personas se tenían que levantar media hora más temprano para ahorrarse los 30 pesos, digámoslo así, y eso derivó en que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años. Todos los que hemos vivido en esto y hoy en día somos profesionales del rubro de la arquitectura, la construcción, la planificación urbana, dijimos, no puede haber dicho esto. ¿Pero por qué lo dijo? Porque nadie se levanta media hora más temprano porque quiere. ¿Me explico? Entonces, esa falencia, digámoslo, de decodificar la realidad es lo que terminó reventando los conflictos, porque al final los entornos sociales lo que permiten es la movilidad social, es que yo me encuentre con alguien y al primer día lo salude, buenos días vecino, buenos días vecina, y a través de esa interrelación yo voy construyendo redes y esas redes me van generando un sentido de pertenencia, un concepto de cuidado con el entorno,
y al tener cuidado con el entorno, digámoslo así, yo lo protejo, lo embellezco y me siento orgulloso. ¿Me explico? ¿Qué es lo que no ocurre hoy en día en la política pública habitacional? Es exactamente esto. No pasa. ¿Por qué? Porque pasa la seguridad por conceptos de luminaria pública, pasa la seguridad por el tema de los sistemas de alarma, porque potenciamos el modelo del individualismo en sí mismo. Pero, ¿dónde está la pregunta que me hago yo? El hecho de entender de que la seguridad nunca va a pasar por un artefacto. La seguridad pasa por nosotros y nosotras, por la fricción social, por conocernos, por confiar en el vecino. Todos los que son de la época de mi mamá, los años nuevos con las puertas abiertas de par en par, no se En ponían mi las casa igual, llaves, sí. las casas abiertas, todos disfrutábamos, todos nos relacionábamos, vecina me mira a la casa porque voy a veranear, me explico, y uno se empieza a decir, ¿qué es lo que pasó ahora? Si la realidad no ha cambiado tanto. ¿Hemos cambiado nosotros, como bien decís tú, los más jóvenes? Yo creo que no hemos cambiado nosotros, pero la realidad nos ha obligado, entre comillas, a tener que encerrarnos, en nuestras realidades, a tener miedo a relacionarnos con los otros y en el fondo, creo yo, que ese miedo es resultado de una política pública, de una forma de mirar un país, de una forma de mirar una sociedad. Entonces, los entornos sociales para mí son tan importantes o más a la vivienda. El otro día estaba viendo un ejemplo en Alemania. En Alemania, el derecho al bosque. Tú te vas y podés tener un departamento chiquito, pero tenías un bosque gigantesco al frente de tu casa. Entonces tú decís, no tengo patio. Perdón, ¿cómo no tienes patio? Mira el patio gigantesco que tiene. Entonces, también tiene que ver por cómo se piensa la ciudad, cómo se piensan los entornos y cómo se piensa como sociedad en el fondo. Y lo quiero vincular a otra cosa además, porque todo lo que tú estás señalando tiene, influye en algo muy importante del que se habla, ahora se está hablando más, sobre todo por la pandemia, pero es algo que viene arrastrando Chile hace mucho tiempo y en general en el mundo, que es el tema de la salud mental. Mm. Porque si estamos justamente en un entorno con miedo, sin contacto con los vecinos, sin esa noción de barrio, donde además vives en una casa muy pequeña, generalmente las familias son numerosas, donde, como tú dices, no hay lugares verdes, no hay áreas verdes, o las que habían ya están destruidas, rayadas o lo que sea, o se les ocurrió hacer estos guetos, que, como hablábamos, verticales, que tú abres la ventana y te ves con la ventana del vecino o la vecina, y que tampoco se da para ese lugar de encuentro. Entonces, además, súmale los traslados que decías tú, sobre todo en Santiago, donde se pasan de una comuna a otra y el sistema también no ayuda mucho, digamos, a relajar a las personas. Y por otro lado, también en el que se va perdiendo justamente la confianza. Exacto. Y sumémosle el trabajo, la presión del trabajo, más ahora en pandemia, lo que implica las personas que han perdido el empleo o muchas personas que viven del trabajo informal. Entonces, yo pensaba escuchándote que además esto tiene un impacto en la salud mental. Totalmente. Y si sumamos la violencia intrafamiliar que se da en estos entornos, bueno, obviamente que tenemos un problema y eso es un tema de sociedad y de Estado. Totalmente, mira, tocaste toda área. Viste que la arquitectura tiene esa cosa y el urbanismo de congregar todo, porque en el fondo la arquitectura y el urbanismo es la plataforma donde todo converge, porque es el lugar donde nos relacionamos los seres humanos. Entonces, siempre que estamos parados debajo de una vereda, alguien la pensó para que estuvieras parado ahí debajo. Entonces, en el fondo, pesa mucho. Mira, voy a hablar del mismo Distrito 20. Nosotros aquí en Distrito 20, trabajáis en Talcahuano, vives en Tomé. Tenéis que tomar una micro, te bajáis en el Hospital del Trabajador, digámoslo así, y ahí tenéis que tomar otra micro a Talcahuano, Talcahuano después hace un intercambio aquí, por allá, o sea, te estás mandando 3 horas en ida y vuelta a tu lugar de trabajo. Si es que no hay un choque ahí entre Es que no medio porque ya te quedaste pegado. está claro, o algo así. Ahora, la salud mental tiene mucho que ver con lo mismo. Y la violencia intrafamiliar también. ¿Por qué? Porque también hay un modelo de sociedad, que yo lo he mencionado desde siempre, desde que nos conocimos la primera vez nosotros, Paulina, que tiene que ver con una estructura de sociedad que es bien patriarcal y haciendal. Que en el fondo la hora hombre, la forma de analizar la producción en Chile, la hora de analizar el desarrollo, digámoslo, de la política laboral, sigue pensándose en la política extractiva, en la primera economía. Tantas horas yo estoy sentado delante del computador, son las horas que estoy produciendo y objetivamente hablando, tenía ejemplos vivos de que no producí ni la mitad de ese tiempo. Pero está esa suerte de yugo cultural
de entender de que yo tengo que tenerlo ahí trabajando porque si no está flojeando, digámoslo así. Y de alguna otra forma como sociedad, muchos se respaldan en la idea de que el chileno es flojo y demás. Y yo digo, pero oye, si hay gente que se destruye trabajando y aún así no puede, o sea, ¿de qué me están hablando de que el chileno es flojo? O sea, eh, las micros van repletas todos los días a las 6 de la mañana. ¿Por qué me dicen que la gente es floja? Eso es imposible ¿con qué argumento? ¿Me explico? Que la gente está cansada, que no ve. Y eso tiene un trastorno gigantesco porque tienes tres aristas que para mí son fundamentales. Uno, la precariedad de los sistemas de transporte y la movilidad urbana, el excesivo centralismo, el hecho de que para sacar una fotocopia tenéis que venir a los centros urbanos. O sea, tú vives en Tomé, tenéis que sacar un bono y tenéis que venir a Concepción igual. O sea, eso es una solución administrativa, pero si no cambiamos nuestra forma de pensar el Estado, de pensar los procesos administrativos, es muy difícil potenciar el autosustento de todas las comunas alrededor y nos obliga a tener que desplazarnos a los centros laborales. Uno, eso. Segundo, la salud mental. O sea, vives hacinado, vives sin relación con el entorno, el medio ambiente. Mira, la Organización Mundial de la Salud te dice de que un ser humano para que tenga calidad de vida mínima necesita 8 a 9 metros cuadrados de área verde por persona. Los proyectos habitacionales hoy en día consideran 4,6 metros cuadrados por familia. O sea, familia de 4 integrantes. 1 metro cuadrado por persona. Si tú no tienes relación con el entorno, tú no te vas a sanar. Necesitas el entorno, necesitas la naturaleza. Vivimos en una sociedad que está tan apestada de la urbe mal pensada que en el fondo llega a fin de año, te vas de vacaciones y ¿qué querés? Te querías encerrar a la montaña. Querías escapar de esto, porque la ciudad te mata. No la disfrutas. Te quería arrancar. ¿Me explico? Y, la salida, y lo otro de la salud mental es que también tiene un modelo laboral que precariza, digámoslo así, la estructura de la fuerza de trabajo, que obliga de que no hay margen de error, de que si es que tú tiras una licencia, el sistema de salud y de ISAPRE obliga a que sea el enfermo el que vaya a justificar por qué se le está rechazando una licencia y no el profesional que te la emitió. Me explico, en los procesos de desarrollo de salud mental, estás revictimizando al mismo ente que está vulnerado en estos momentos para tener que justificar por qué está descansando, porque si no, no hay sueldo, no hay para comer a fin de mes. Entonces, esos conceptos van convergiendo a la hora de relacionarnos en la ciudad y de relacionarnos como nosotros mismos, en espacios de congregación social. Y lo otro que te decía que el tercer punto importante, que eso también potencia el individualismo del ser humano. El hecho de que ya no te preocupas del vecino rompiendo lo que tú decías antes de la vida de barrio. Ya no existe eso. Y potenciáis la mercantilización de los espacios de congregación. O sea, por ejemplo, ya no aprovecháis las áreas verdes, sino que te vais a encerrar al mall, por ejemplo, y tratas de construir plenitud y felicidad desde el consumo. Y voy a dar el ejemplo vivo del Mall del Trébol, que tenéis pasto de mentira, donde los niños van a jugar con pasto de mentira. ¿Me explico? O sea, teniendo áreas verdes gigantescas en la ciudad, pero vaya al mall a jugar con pasto de mentira porque tratas de construir una realidad desde el consumo, desde el individualismo y desde la casi nula relación con los entornos, con el medio ambiente, con la ciudad misma y con tus vecinos y con el ser humano, entre nosotros mismos. Por eso también fue tan chocante el diagnóstico potente que apareció después del estallido social, porque nadie entendía qué es lo que pasaba, porque la gente no se hablaba entre sí y al final te das cuenta de que quizás tú no veías que la gente no se hablaba entre sí, pero sí había un descontento colectivo de una necesidad imperante de escucharnos, de vernos, y por eso se potenciaron tanto los cabildos autoconvocados y las reuniones de las personas y estos grupos invisibilizados en la sociedad, de los cuales orgullosamente formo parte, de ese grupo invisibilizado de la sociedad, donde tú decías, no es que nosotros no seamos parte de, sino que era una sumatoria de minorías que termina siendo la mayoría al fin y al cabo. Entonces, en el fondo, sí, la salud mental afecta de una forma gigantesca cuando tenemos una forma de ver la fuerza laboral, una forma de ver las ciudades, una forma de ver el sistema de movilidad urbana, sistema de transporte, precario, porque en el fondo terminamos siendo víctimas de esto. Ahora, Paulo, si alguien ve un afiche tuyo y dice arquitecto, va a decir la elite. Ah, sí. Este llegó y está porque es elite. Y tú nos has contado que
De hecho, tú viviste con tu mamá, primero con tu abuelo, después con tu mamá, con tus hermanos, con todo lo que nos has dicho, pero tú nos has contado otra parte que yo la sé y quiero que cuentes. Que tú además, este no es tu primer trabajo como el ser arquitecto, No, que tú no. además trabajaste mucho antes. Sí, sí. ¿Por qué y en qué? Mira, ocurrió una cosa re interesante. Tengo el permiso de mi hermano para compartirlo. Mi hermano es una de las pocas parejas homoparentales de la región, que me regaló mi dos hermosos sobrinos. Y producto de eso mismo y la estructura social patriarcal, digámoslo así, llevó a que cuando mi hermano descubre su condición de homosexual, se generó una crisis familiar, social, global en nuestro entorno gigante. Y por una formación netamente moral de parte de mi mami, yo dije, bueno, yo me voy con mi hermano y lo apaño en lo que sea, porque no lo voy a dejar abandonado jamás, porque en este caso siempre me criaron a que usted siempre tiene que estar con sus hermanitos, po. Entonces, ante eso, y aquí quizás voy a hacer mella en muchas personas que están viéndonos ahora, hubo que optar. No da la plata, no da la plata para que los dos estén estudiando, digámoslo así, y yo me puse a trabajar, me puse a trabajar hasta que mi hermano sacó su carrera. Una vez que mi hermano sacó su carrera, yo volví a mi carrera y me titulé. Así que eso ya es historia positiva, ya estamos todos listos, los dos profesionales y todo bien. Pero en mi proceso, digámoslo, de trabajo en paralelo para poder, digámoslo, sostenernos con mi hermano en el fondo, en su realidad y entregarle un entorno seguro para que él pueda ser feliz en el fondo y perseguir su felicidad. Trabajé de cajero en una multitienda, trabajé concertando teléfono en una plataforma internacional de servicios telefónicos, trabajé descargando camiones en las noches. La ventaja, y va a sonar quizá de repente medio triste esto, pero la ventaja de trabajar descargando camiones en la noche es que te regalaban la once. Te ahorrabas un pan, te ahorrabas el café porque no lo tenías para el resto del mes. Entonces, con eso, y lo otro que te iban a dejar a la casa, te ahorrabas un pasaje. Mira, mira, de repente son cosas tan chicas, pero de verdad que son importantes a la hora de evaluarlo y te iba ahorrando eso. Así que descargué camiones, descargué tuberías en Gasco, tenía unos tíos que eran o un papá o un amigo que era camionero, entonces él te avisaba cuando necesitaba gente que lo ayudara a descargar, entonces ahí te tiraban, no sé, pues 10 lucas, tenías que conseguirte zapatos de seguridad, y ahí descargando, y así de a poquito iba ahí salvando el mes, ¿cachai? Y eso ayudó mucho a que cuando después volví a mi carrera, de repente teníais correcciones de proyectos y te decían, oye, está malo no sé, esta casa. Y veía a mis compañeros que colapsaban, que decían, ay, pero está todo tan mal y voy a morir y no voy a tener futuro. Y yo ponía las cosas en una balanza y decía, tú no sabes lo que es quedarse sin gas a mitad de mes, compadre. O sea, y no tener las lucas. Y ahora, porque el profesor me dijo que está malo esta cuestión con cartones, y era como decir, no, la tolerancia a la frustración, compadre, hay que trabajarla. De verdad que esto no es una crisis. Y esa madurez que te entregó la vida también me ayudó después a irme por un tubo en la formación académica para poder después titularme sin ningún problema, feliz, después haciendo ayudantías, participando, representando a la universidad en concursos internacionales y cosas de ese tipo. Pero sí, pues me tocó trabajar de esa forma, conocí a grandes personas, creo que lo siguen siendo. Hasta el día de hoy tenemos una relación muy linda, muy, muy, muy férrea. Soy un agradecido de la vida porque todas esas personas me ayudaron a ser lo que soy hoy y por eso también vengo con este mandato interno de decir, hey, ya, porque yo esté bien ahora, porque yo puedo darme 3, 4 duchas de agua caliente al día, porque yo tengo mis cosas tranquilos, no tengo que olvidarme jamás de todas las personas que estuvieron ahí, del que me guardó el pedacito de pan, del que me inscribió para descargar el camión a pesar de que no tenía que hacerlo porque era máximo 2 veces a la semana, porque después te dolía la espalda o 3 veces a la semana, si no me equivoco, pero tú lo necesitabas ahí, por ese amigo que te llamaba a las 6 de la mañana para decirte, oye, viene llegando un camión, ¿te anotáis o no te anotáis? De alguna u otra forma ayudan y muestran ese Chile de esfuerzo, ese Chile digno, ese Chile silencioso, porque no tenga interés en participar en procesos políticos, es porque no tiene energía, es porque no le queda tiempo, es porque no le queda espalda. Entonces después tú escuchas cuando la gente dice, no, es que el que es pobre porque quiere. Oye, no. No, es que los cabros andan por toda la calle donde está la mamá y el papá, trabajando, de sol a sol.
O sea, la última encuesta del INE te estaba diciendo de que un núcleo familiar, ¿cuánto ganaba? ¿600.000 pesos entre los dos? ¿800.000 pesos entre los dos? Entre los dos. O sea, y analizáis hoy en día una vivienda, ¿cuánto te cuesta un dividendo? 350, 400.000 pesos por lo bajo. O sea, estamos analizando de que básicamente el 75%, el 70% de sus sueldos se iría en un dividendo actual. Mm. Y después me dicen que no tienen casa, o no tienen oportunidades, o no se desarrollan porque no quieren. Entonces, esa forma de ver la realidad hizo en el fondo que dijera yo, ¿sabes qué? Ya suficiente con ser un ente que, si bien sentí que estaba ahí aportando de una forma, decir, no, no me puedo quedar callado, tengo este llamado ciudadano, vamos, armémonos de valor y a lo que venga. Y aquí estamos, pues, siendo Bueno, entrevistados. te adelantaste a mi pregunta, porque era justo la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué ser candidato a la convencional? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te había motivado? Y ya me has contestado. Entonces la pregunta es, ¿por qué ir por independientes no neutrales? ¿Por qué ir por independientes no ¿Cómo neutrales? llegaste a independientes no neutrales? ¿Cómo llegué a independientes no neutrales? Bueno, si averiguamos, hace un ratito atrás yo dije que era bien ñoño en el colegio. Entonces, como buen ñoño, teníamos dos tipos de ñoñeces con mi hermano. Mi hermano gemelo era muy científico, el dentista hoy en día, y yo era bien humanista. Éramos bien complementarios. Entonces, todo lo que era la fuerza política, los movimientos históricos, a mí hasta el día de hoy me hacen, me alimentan el alma. Entonces, de alguna forma, eh, participé siempre en los procesos, digámoslo, de los movimientos ciudadanos, pero siempre primando la diplomacia. Yo soy un convencido de que la forma también es importante. No puedo negar de que cuando tienes una sociedad que te obliga a actuar de una sola forma, es difícil exigir otra forma, ¿me explico? Pero entré ahí y durante mi formación académica participé en los procesos de la universidad y después, ¿cómo llegué a INN? Porque y estaba persiguiendo la idea de representar, venía ya de muchos colectivos, digamos, los sociales trabajando, pero siempre encontraba una suerte de caricatura de lo que se entendía como el pueblo. Entonces había una suerte de caricatura bien del siglo XX, de lo que entendíamos por pueblo. El pueblo de la opresión, del sistema, de capitalismo versus comunismo. Era ese el discurso constante. eh, y de alguna u otra forma yo trataba de analizar esto y decía, pero nadie considera el impacto que tiene la globalización en sí en el mundo, cómo estos paradigmas de estos dogmas potentes, comunismo, capitalismo, se empezaban a romper y encontraba que los partidos políticos en sí, que sí soy un convencido que son fundamentales para el desarrollo de una política y una democracia sana, seguían perdidos en este discurso, digámoslo, polarizado. Entonces yo decía, ¿dónde está este pueblo que no viene con esa idea, sino que en el fondo no tiene la energía, no está participando en las bases de los partidos, no está yendo a las marchas, no está, estos que están cansadísimos, que no dan más? Entonces dije, hay un montón de chilenos y chilenas que no están metidos dentro de esto y los partidos políticos no tenían la sensibilidad suficiente para poder tomar esa energía, porque es una energía gigantesca, y en INN encontré una ventana gigantesca, porque dije, aquí tengo una plataforma donde participan referentes, que son referentes, y eran referentes que yo venía siguiendo desde mucho tiempo con mi ñoñez, digámoslo, de esta suerte de análisis que hacía siempre, y, y los sentía auténticos, encontré por fin una plataforma en la que, por mi historia de vida, nunca me dijeron, buena compañero, y por eso estáis aquí. No, sino que en el fondo es decir, yo no estoy hablando de izquierdas o derechas, yo estoy hablando de vulnerabilidad social, de otras políticas, que si bien las políticas públicas las dirigen, ha habido precariedad en ambos bandos. Entonces, eso es lo que me hizo perseguir el lugar y en Independiente Neutral lo encontré. Encontré una plataforma de dignidad, encontré una plataforma de respeto, encontré una plataforma donde las ideas trascienden a las personas, donde las discusiones trascienden a los egos de las personas que las emiten, eh, y sentí un compañerismo gigantesco, porque era lo que yo efectivamente perseguía, un llamado al apruebo, a la Convención Constitucional, pero sin la caricatura
de la otra cosa que venía al lado, sino que era un mensaje muy claro, muy certero, pero poniendo a disposición todas las herramientas que tiene que tener uno como ente social y como ente profesional. Y esa suerte de familia grande, de distintas realidades que encontré en Independientes Neutrales me ayudó y me encantó, porque encontré personas que eran expertas en la comunidad LGTBQ+, encontré personas que eran expertas en derecho constitucional, personas que eran expertas en políticas públicas de salud, y encontré personas que eran expertas en la vida, que no tienen un cartón, que no lo necesitan, ¿me explico? Y INN abrió las puertas para que esas personas como yo esté aquí, con el logo de INN al lado. Entonces, donde dijeron, Paulo, qué maravilloso lo que tú estás compartiendo con nosotros y nosotras, pero profundicemos la idea y hablemos de ideas, ¿me explico? Y eso en sí me encantó del lugar en el que sigo perteneciendo y orgullosamente perteneciendo, digámoslo así. Oye, Pablo, ¿qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando? Y para decirle, ¿saben qué? Crean en mí y el día 11 busquen la lista ahí y busquen a Pablo San Martín. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué tú les dices, por qué tengo que ser yo el elegido? Nelson Mandela escribió algo que decía, la pobreza no es natural, es creada por el ser humano y puede superarse y remediarse mediante acciones de los mismos seres humanos. Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Porque vengo de ahí. Porque cuando alguien te cuenta lo que es pasar hambre, de verdad que es distinto cuando tú sabes lo que es pasar hambre. Cuando alguien te cuenta que tiene frío, sabe lo que significa que tenga frío. ¿Me explico? Entonces, creo que soy, espero no ser el único, pero soy una de las pocas personas que narra la realidad del Chile en carne propia, que le ha tocado bailar con este Chile y que sobrevivió a este Chile. Pero no por haber sobrevivido me dediqué a disfrutar todo lo bueno o toda la bonanza de esta superación, sino que miro hacia el lado, quiero estirar el brazo para que todos los que se quieran subir a este tren por seguir mejorando este país, lo hagan de una vez por todas, porque lo merecemos en nuestra condición humana, porque lo merecemos en nuestra condición natural, de chilenos y chilenas. Y eso para mí es el por qué quiero que me elijan. Y por lo otro, porque quiero luchar porque la vivienda sea un derecho consagrado en la Constitución. Porque la Constitución de Chile hoy en día dice que la vivienda, el Estado debe proveer el acceso a la vivienda. No declara formalmente a la vivienda como un derecho fundamental. Y esa es mi persecución. Tenemos, primero que todo, para poder enfrentarnos al mundo de una forma positiva, tener un lugar donde llegar. Y si tenemos un lugar donde llegar, ojalá que sea nuestro país y ojalá que sea una casa. Por eso, esa es mi invitación. Para terminar, Pablo, de ser elegido constituyente, ¿cuál va a ser tu forma de actuar en la constituyente? Porque van a ser 155 personas que van a pensar en algunos temas diametralmente distintos, donde en otros puede que hayan consensos, en otros no, donde va a ser muy necesario el conversar y el negociar, porque finalmente si hay algo que no esperamos es la imposición de unos sobre otros, Claro. sino sencillamente sea el resultado de. Y por un lado vas a encontrar ese escenario y por otro lado también presiones de las redes sociales, presiones de distinto tipo. Pablo Constituyente, ya instalado en la convencional. ¿Cómo va a ser ese Pablo? ¿Cómo va a enfrentar este proceso de convencional? Pretendo cortarme el pelo. Ay, yo también quiero hace rato, no soporto el Pelo de pelo. marzo del año pasado. De marzo. Por Yo un tema también, sanitario. yo Digo, sanitario. también. ¿Cómo sería el Paulo? Transparente, mira. Tengo la capacidad y la tranquilidad de poder mirar a los ojos a todas las personas que pueden estar mirando. Y cuando tú defiendes algo como vuelvo a reiterar, defiendes algo con una convicción tal y real,
soy un fiel creyente que los procesos deben ser transparentes. No quiero ser una persona que esté potenciando los conceptos de la cocina, ni catapultando mi futura carrera política. No es así. Mi llamado es un llamado a ir, si es que soy elegido por la gente, para tratar de construir este nuevo Chile, y para construir este nuevo Chile, diseñar este nuevo Chile, después volverme a mi casa, abrazar a mi mujer, a mi hija y seguir avanzando. No tengo la idea de perseguir un futuro más allá que este llamado ciudadano. Eso primero, eso es, para mí es importantísimo, porque en el fondo, cuando tú eres una persona transparente respecto a esos temas, toda la acción va a ir en torno a este fin nomás. No voy a ir con una segunda lectura de andar, mira, si con esta cuestión negocio por aquí, me puedo asegurar después una candidatura por aquí por allá, me puedo meter de candidato a senador, ¿me explico? Dejar toda esa persecución hacia la figura política de uno y desarrollarte en este mundo con una oda a uno mismo, al ego, como decía yo, sino que entender que yo soy simplemente, y pretendo y espero ser un megáfono de un Chile que me daría su confianza, y ese megáfono sería lo más transparente posible, y siempre primar, como vuelvo a decir, la diplomacia, de primar la diplomacia, el respeto por la persona y atacar a las ideas. Creo que es sano atacar las ideas, es sano aprender a lidiar con la otredad, aprender a lidiar con lo que nos es ruidoso y tratar de entender de que quizás todo lo que nos es ruidoso, alguien lo propuso porque quizás no vio más allá, quizás hay otro interés, pero atacar la idea. Creo que ya es tiempo de dejar de irnos por la tangente, de meternos con las personas y tratar de perseguir una idea común, porque al final este resultado de esta convención van a ser un Chile, y este Chile nos pertenece a todos, todas y todes. Entonces, no va a servir mucho construir algo que nació en una dictadura, bajo cuatro paredes, por algo que sea exactamente igual en una democracia y que se escriba en cuatro paredes, sino que creo yo que tiene que ser un proceso transparente, y un proceso donde efectivamente los interlocutores que estamos ahí, y doy fe, y al menos yo puedo tener ese compromiso, vamos a hacerlo lo más transparente, porque yo no persigo nada más que simplemente aportar a este país y después volverme a mi casa. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en Rumbo Constituyente en este segundo capítulo, habernos contado tus ideas, tu vida, qué es lo que quieres proyectar y qué es lo que quieres hacer si es que eres elegido. Tú vas por independientes no neutrales dentro de la lista independientes del Biobío por una nueva constitución en la lista I, y por lo tanto, bueno, ahora solo queda desearte una buena campaña, éxito, mucha energía, porque toda campaña, por muy virtual que sea, por muy pandémica que sea, requiere tal vez incluso más, porque ahora no se van a dejar los pies en la calle, se van a dejar los ojos en el Zoom, pero también requiere también de grupos como aquellos que te apoyan, y con mucha convicción de que eres un muy buen candidato. Así es que gracias y éxito en lo que se viene. Muchas gracias, Paulina, por la plataforma, por abrirnos a esta conversación, y confiemos nuevamente el llamado a la gente, confiemos, esto va a ser lindo, y vamos por ese Chile digno, que es lo importante para todos, todas y todos. Gracias, Pablo. Chao, Paulina. Chao. Y ustedes los esperamos en un próximo capítulo de Rumbo Constituyente con más candidatos y candidatas para conocerlos más y saber cuáles son sus ideas. Nos vemos.